¿Qué se necesita para que un creepypasta te destruya la vida? No me refiero a un susto momentáneo, ese escalofrío que sientes al leer una historia de terror a las 3 de la mañana. Me refiero a destruir tu reputación, tu futuro y posiblemente tu libertad. ¿Qué pasa cuando el archivo que descargas no solo contiene un virus, sino algo que, con un solo clic, te convierte en cómplice de un crimen? Esta es la pregunta que define el caso de Sad Satan. Y es una pregunta que el dueño de un pequeño canal de YouTube tuvo que responder de la peor manera posible. Todo comienza en junio de 2015. En el vasto ecosistema de YouTube existía un canal llamado Obscure Horror Corner. Como su nombre lo indica, era un canal nicho, dedicado a desenterrar y jugar videojuegos de terror desconocidos, esos títulos independientes que apenas tenían un puñado de descargas. El canal era administrado por un hombre conocido solo por su nombre de pila, Jamie. Era un canal pequeño, pero respetado por su comunidad, hasta que un día publicó un video que cambiaría las reglas del juego. Jamie afirmó que uno de sus suscriptores le había enviado un enlace que, según el suscriptor, provenía de la Deep Web. El enlace apuntaba a un juego sin creador conocido, sin descripción, solo un título de 2 palabras: Sad Satan. El suscriptor le dijo a Jamie que no podía ejecutar el juego, así que le pedía a él que lo intentara. Jamie, intrigado, lo descargó y cometió el error de grabarlo. El 25 de junio de 2015, el primer video de la serie Sad Satan apareció en el canal Obscure Horror Corner, y la gente no supo qué pensar. El juego, si es que se le puede llamar así, era inquietante a un nivel visceral. No había objetivos, no había enemigos, no había interfaz. Solo eras tú, en primera persona, caminando por un laberinto interminable de pasillos monocromáticos, oscuros y opresivos. El entorno era minimalista, pero el audio era una pesadilla. Mientras el jugador avanzaba por estos corredores idénticos, una cacofonía de sonidos distorsionados llenaba los oídos. Eran bucles de audio, pero no de música. Eran fragmentos de entrevistas. La más reconocible era la voz de Charles Manson, distorsionada, ralentizada, hablando de forma incoherente sobre el miedo y el caos. A esto se sumaban clips de estaciones de números, como la infame Swedish Rhapsody, usada durante la Guerra Fría para enviar mensajes codificados a espías. Era un asalto psicológico. Pero lo peor eran las imágenes. Ocasionalmente la pantalla parpadeaba, mostrando imágenes en pantalla completa que interrumpían el juego. No eran jumpscares baratos, eran fotografías perturbadoras. Una de las imágenes recurrentes era la del presentador de la BBC, Jimmy Savile, un hombre que, tras su muerte, fue expuesto como uno de los peores depredadores sexuales en la historia del Reino Unido. Otra imagen mostraba a Tsutomu Miyazaki, un asesino en serie japonés conocido por sus crímenes atroces contra niñas. El juego estaba saturado de este simbolismo oscuro. Y luego estaban los personajes, figuras estáticas como niños fantasmales que simplemente aparecían en los pasillos observándote. No te atacaban, no hacían nada, solo estaban ahí, bloqueando el camino, forzándote a escuchar el audio de Manson un poco más. La comunidad de Obscure Horror Corner estaba fascinada y horrorizada. ¿Qué era esto? Era una forma de arte perturbador, un proyecto estudiantil de psicología, o era algo real. La conexión con la Deep Web le daba un aire de autenticidad peligrosa. Jamie continuó subiendo videos. Parte 2. Parte 3. Cada video mostraba pasillos nuevos, sonidos más extraños e imágenes más inquietantes. Con cada video, la popularidad del canal crecía exponencialmente. Jamie había encontrado la mina de oro del horror digital.
Pero había un problema, un gran problema. La gente quería jugar el juego. Los comentarios se inundaron de peticiones. Jamie, ¿dónde está el enlace? Sube el archivo. Queremos probarlo nosotros mismos. Jamie, al principio, se negó. Dijo que el juego hacía cosas raras en su computadora, que no era estable. Pero la presión aumentó. El misterio que él mismo había creado se estaba volviendo más grande que su canal. Y aquí es donde la historia comienza a fracturarse. En su quinto y último video de la serie, Jamie finalmente cedió. Anunció que pondría el enlace al juego en la descripción, pero con una advertencia: descárguenlo bajo su propio riesgo. La comunidad se abalanzó. Cientos de personas hicieron clic en el enlace, esperando finalmente experimentar el terror de Sad Satan por sí mismos. Pero el juego no funcionaba. El enlace estaba muerto. O más bien, parecía estarlo. Los usuarios más expertos en tecnología analizaron el enlace que Jamie había proporcionado y descubrieron algo extraño. El enlace, una dirección Onion de la red Tor, había sido falsificado. Contenía caracteres que no están permitidos en las direcciones de Tor. No era un enlace real, era un texto sin sentido diseñado para parecer un enlace. Jamie había mentido. La comunidad se sintió traicionada. ¿Por qué mentiría? Era todo un engaño. Había creado él mismo el juego y los videos como un truco publicitario. De repente, el presentador de Obscure Horror Corner no parecía un explorador valiente, sino un mentiroso. La burbuja de terror que había construido se había reventado. El canal comenzó a recibir críticas masivas. Y justo cuando la marea de la opinión pública se volvía contra él, algo peor sucedió. Apenas unas horas después del fiasco del enlace falso de Jamie, un usuario anónimo apareció en 4chan, en el infame foro X, el tablero paranormal. El usuario publicó un nuevo enlace, un enlace Onion que sí funcionaba. El mensaje que lo acompañaba era corto y directo. Lo que vieron en YouTube no es el juego real. No le crean a ese cobarde de Obscure Horror Corner. Él no les mostró lo que realmente hay en este juego. El mensaje estaba firmado con 2 iniciales, las mismas iniciales que aparecían en los archivos del juego de Jamie. CK. El supuesto creador original había aparecido y había traído el juego real. La comunidad de horror de Internet se encontraba ahora en una encrucijada. Por un lado, tenían al cobarde Jamie, que les había mentido sobre un enlace. Por el otro, tenían al misterioso CK, que ofrecía la versión real. Impulsados por la curiosidad y el deseo de desenmascarar el engaño de Jamie, cientos de usuarios descargaron el archivo de 4chan. Lo que encontraron no era un engaño, era una trampa. Casi inmediatamente los foros comenzaron a llenarse de advertencias. El juego de 4chan, que rápidamente fue bautizado como El Clon, era radicalmente diferente. Sí, mantenía la misma estética de pasillos oscuros y audio distorsionado de Manson, pero el contenido subliminal era explícito y brutal. Las imágenes parpadeantes ya no eran solo fotos de figuras públicas siniestras, eran fotografías gráficas de mutilación, víctimas de crímenes violentos y cadáveres. El simbolismo del abuso, que en la versión de Jamie era sutil, Jimmy Savile, ahora era grotescamente literal. Pero el horror no era solo visual. El archivo era un caballo de Troya. Los usuarios reportaron que, tras ejecutar el juego, sus computadoras comenzaron a fallar masivamente. El clon de Sad Satan era, en efecto, un paquete de malware. Pero a diferencia de un virus común que solo roba contraseñas o encripta archivos, este parecía diseñado para ser punitivo. Creaba archivos de texto extraños en el escritorio, corrompía el registro del sistema y en algunos casos hacía que la computadora fuera inutilizable. El juego no solo te asustaba, te castigaba por jugarlo. La comunidad de Reddit, específicamente el subreddit r/Satsatan,
se convirtió en el centro de operaciones de la investigación. Se dieron cuenta de que no estaban tratando con un simple creepypasta. Estaban diseccionando una pieza activa de software malicioso que además contenía evidencia de crímenes reales. El tono de la conversación cambió de la fascinación por el horror a la paranoia forense. ¿Qué más había dentro de esos archivos? Entonces, alguien encontró lo peor. Oculto dentro de los archivos de textura del juego, un usuario descubrió una imagen que no tenía nada que ver con el horror gótico. Era una imagen explícita de pornografía infantil. El pánico fue instantáneo. Esto cambió todo. Sad Satan había cruzado la línea invisible de la ficción de Internet a un crimen federal grave. Ya no era un juego maldito, era un contenedor de material ilegal. El simple hecho de tener ese archivo en tu computadora era un delito. La noticia se esparció como fuego. Los moderadores de Reddit y 4chan comenzaron a borrar frenéticamente todos los enlaces al juego. Las advertencias ya no eran "esto da miedo", sino "borra esto ahora, contiene CP". Los investigadores de Sillón se enfrentaron a un dilema moral. ¿Cómo investigas algo que es ilegal poseer? La solución fue crear una versión limpia o sanitizada. Un grupo de usuarios valientes descompiló el juego original, purgó el malware, eliminó el contenido ilegal explícito y luego volvió a compilar el archivo. Esta versión limpia es la que la mayoría de los youtubers grandes, como PewDiePie, jugaron tiempo después, sin saber que estaban jugando con una reliquia digital desactivada. Pero la pregunta persistía: ¿de dónde vino el clon? ¿Y qué tenía que ver con Jamie? La teoría más popular fue que un troll de 4chan, al ver la popularidad del engaño de Jamie, decidió subir la apuesta. Tomó los elementos visuales de los videos de Jamie y los mezcló con malware real y el contenido más vil que pudo encontrar en la Deep Web, creando la versión definitiva del juego maldito. Mientras todo esto explotaba, Jamie, el dueño de Obscure Horror Corner, estaba en modo de control de daños. Publicó un hilo frenético en Reddit, distanciándose por completo del clon. Honestamente, no me importa lo que piensen sobre el resto de esto, pero el clon no tiene nada que ver conmigo, escribió. Estaba comprensiblemente aterrorizado. El creepypasta, que probablemente inventó para ganar suscriptores, se había transformado en un monstruo que podía atraer al FBI. Y luego, el silencio. Poco después del escándalo del clon, Jamie subió su último video, el fallido parte 5 con el enlace falso. Y después de eso, nada. El canal Obscure Horror Corner, que había estado subiendo contenido regularmente, quedó muerto. Pasaron semanas, luego meses. Los suscriptores preguntaban qué había pasado. No hubo respuesta. El canal fue abandonado. Jamie, el hombre que trajo Sad Satan a la luz, se había desvanecido de Internet tan misteriosamente como el propio juego. Aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. La especulación sobre la desaparición de Jamie se convirtió en la nueva obsesión. ¿Fue simplemente un creador de hoax que se asustó cuando su mentira se volvió demasiado real y peligrosa? Abandonó el canal por miedo a las repercusiones legales, sabiendo que su nombre estaba ahora vinculado a una investigación de CP. ¿O era la verdad mucho más oscura? Comenzaron a surgir nuevas teorías. Una de ellas, particularmente escalofriante, sugería que no había ningún troll de 4chan. Sugería que Jamie lo había hecho todo, que él mismo había creado el clon. ¿Por qué? Quizás como un truco publicitario que salió terriblemente mal, o quizás por razones más siniestras. Algunos usuarios afirmaron haber encontrado el nombre de Jamie en los metadatos de los archivos del clon, aunque esto nunca se probó de manera concluyente. Y luego estaba la teoría que conectaba todo. La teoría de que Jamie era CTK, que él creó la versión suave para YouTube y luego, bajo el anonimato de 4chan,
liberó la versión real para cumplir con la mitología de la Deep Web que él mismo había inventado. Si esto fuera cierto, significaría que Jamie intencionalmente distribuyó malware y material ilegal a sus propios fans. Esta teoría ganó tracción por una razón escalofriante. Si Jamie era el creador del clon, su repentina desaparición de Internet tenía una explicación mucho más simple y aterradora. No huyó por miedo, fue atrapado. La teoría de que Jamie, el dueño de Obscure Horror Corner, fue arrestado por posesión y distribución de pornografía infantil se convirtió en la explicación más sólida de por qué un canal en la cima de su popularidad desaparecería de la noche a la mañana. Nunca más se supo de él. El canal Obscure Horror Corner sigue ahí, congelado en el tiempo, un monumento digital a un misterio que se volvió demasiado real. El misterio de Jamie y ZK se convirtió en una leyenda urbana, un cuento con moraleja sobre los peligros de la fama en Internet y los rincones oscuros de la red. Pero la investigación real sobre el juego en sí apenas comenzaba. Con la versión limpia ya en circulación, libre de malware y contenido ilegal explícito, los analistas de foros y los youtubers finalmente pudieron diseccionar el archivo de forma segura. Lo que descubrieron fue que, incluso sin los elementos criminales, Sad Satan seguía siendo una de las piezas de software más perturbadoras jamás creadas. Era un rompecabezas psicológico, y cada pieza era más inquietante que la anterior. El análisis forense se centró en dos áreas: el audio y las imágenes. El audio, como ya sabemos, era un asalto caótico. Pero cuando los analistas aislaron las pistas, descubrieron que no eran aleatorias. Eran una colección curada de terror auditivo. El clip más prominente, la entrevista de Charles Manson, era un bucle de él, diciendo frases incoherentes. Pero la distorsión y la repetición lo convertían en un mantra hipnótico y amenazante. Luego estaba la música. Aparte de las estaciones de números, había fragmentos de canciones reproducidas al revés o extremadamente ralentizadas. Una de ellas fue identificada como I Love Beijing Tiananmen, una canción de propaganda china. ¿Por qué? Nadie lo sabía. Otra pista de audio prominente fue identificada como una canción de The Doors, Alabama Song. El juego reproducía un bucle específico de la letra Show me the way to the next little girl. Muéstrame el camino hacia la próxima niñita. En el contexto de un juego ya manchado por el escándalo, esta línea de audio era escalofriantemente intencional. Pero la verdadera clave estaba en las imágenes. Las fotografías que parpadeaban en la pantalla no eran gore aleatorio, como en el clon. Eran un catálogo de figuras siniestras, casi todas vinculadas a un tema central: el abuso de menores y el crimen violento. Estaba, por supuesto, Jimmy Savile, a menudo rodeado de niños. Estaba Rolf Harris, otra personalidad de la televisión británica condenada por crímenes similares. Ambas figuras eran parte de la Operación Yewtree, una masiva investigación policial en el Reino Unido sobre el abuso sexual por parte de celebridades. El creador del juego, fuera quien fuera, tenía una obsesión específica con este caso. Y la obsesión no se detenía ahí. El juego también mostraba imágenes de Tsutomu Miyazaki, el asesino en serie japonés que secuestró y asesinó a 4 niñas. Otra imagen era la del archiduque Francisco Fernando, cuya muerte desencadenó la Primera Guerra Mundial. El juego parecía estar conectando el trauma personal con el caos histórico a gran escala. Pero el elemento más infame del juego no era el audio ni las imágenes parpadeantes, eran los personajes. En la versión original de Jamie, los pasillos estaban en su mayoría vacíos, pero de vez en cuando el jugador se encontraba con la figura de un niño, o más bien varias figuras que se parecían mucho. Eran pálidos, fantasmales, y simplemente se quedaban allí,
inmóviles. No tenían animación de ataque, no te perseguían, solo te observaban. Su presencia era profundamente inquietante. Obligaban al jugador a detenerse, a escuchar el audio de Manson un poco más, antes de encontrar el valor para pasar junto a ellos. La comunidad de R-Sat-Satan se obsesionó con estos niños. ¿Quiénes eran? Eran víctimas, eran amenazas. En los primeros videos de Jamie eran completamente pasivos, pero en el último video que publicó, el parte 5, algo cambió. Por primera vez, uno de estos niños fantasmales comenzó a moverse. No corrió, simplemente comenzó a seguir al jugador, lentamente por los pasillos, y si se acercaba demasiado, la pantalla parpadeaba violentamente. Jamie afirmó que este niño le estaba causando daño por contacto. Esta fue la culminación del horror del juego. La única regla que el jugador había aprendido, que las figuras eran pasivas, se había roto. La amenaza ya no era solo psicológica, ahora era activa. Los teóricos se volvieron locos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era el juego una declaración artística sobre el ciclo del abuso? ¿Eran los pasillos laberínticos una metáfora de la mente de un perpetrador o de una víctima? Los niños fantasmales representaban a las víctimas de los hombres en las fotografías, como Saville y Miyazaki. La teoría más convincente era que CTK no era una sola persona, sino un colectivo, quizás un grupo de hacktivistas que intentaban exponer una red de abuso. Que el juego era un cebo diseñado para ser descubierto. Pero esta teoría se desmoronaba por el clon. ¿Por qué un hacktivista que intenta exponer el abuso de menores empaquetaría sus evidencias con pornografía infantil real? No tenía sentido. La lógica se comía a sí misma. El misterio se volvió impenetrable. Teníamos un creador de YouTube desaparecido, posiblemente arrestado. Teníamos un juego suave que era un rompecabezas psicológico. Y teníamos un juego clon que era un paquete de malware y evidencia criminal. ¿Estaban conectados? ¿Fue Jamie la víctima de un troll de 4chan? ¿O fue Jamie el autor de todo? Un maestro manipulador que jugó con su audiencia de la manera más peligrosa posible. La respuesta, o al menos una pista, podría no estar en el juego en sí, sino en el único lugar que nadie pensó en mirar. A miles de kilómetros de distancia, en Argentina, una vieja cuenta de Twitter vinculada directamente al canal de YouTube de Obscure Horror Corner había estado inactiva durante años. Pero las publicaciones justo antes de la desaparición de Jamie no eran sobre juegos de terror, eran sobre equipos de fútbol argentinos. Era esta la última migaja digital de Jamie, una pista sobre su verdadera identidad o ubicación. O, como todo lo demás en este caso, era solo otra distracción, otra falsa pared en un laberinto diseñado para no tener salida. Fin del bloque 3.7, 1162 palabras. La investigación ha cubierto el juego en sí, su simbolismo y las teorías sobre su significado. El misterio de la identidad de Jamie CK sigue sin resolverse y la pista de Argentina abre un nuevo loop. El siguiente bloque explorará el legado del juego y los intentos modernos de resolver el misterio. La desaparición de Jamie de Obscure Horror Corner dejó un vacío, pero el juego que él popularizó, Sad Satan, estaba ahora fuera de su control. La versión limpia, creada por la comunidad de Reddit, se convirtió en el artefacto estándar. Grandes youtubers, atraídos por la mitología viral, comenzaron a jugarlo, exponiendo la historia a millones de personas. Sin embargo, lo que estaban jugando era, en esencia, una reliquia descontaminada. Era la versión de un troll de 4chan purgada de su veneno criminal. La pregunta que nadie parecía hacerse era, ¿qué hay de la versión original? La que Jamie jugó en sus primeros videos. Aquí es donde el misterio se colapsa sobre sí mismo. Durante años, la suposición fue que Jamie jugó una versión real pero suave, y que el troll de 4chan creó el clon duro.
Pero a medida que los investigadores regresaban a esos videos originales de Obscure Horror Corner, notaron inconsistencias, cosas que no tenían sentido. El enlace falso no fue el único engaño. Todo el asunto comenzó a oler a fraude. Surgió una nueva teoría, una que reorganizaba todos los hechos de una manera mucho más lógica y cínica. Sad Satan nunca existió en la Deep Web. Esta teoría postula que Jamie, el dueño de Obscure Horror Corner, lo inventó todo. No era un explorador, era un autor, un creador de ARG, juego de realidad alternativa. Piénselo, un pequeño canal de terror busca desesperadamente crecer. ¿Qué mejor manera de hacerlo que descubrir el juego más peligroso de Internet? Bajo esta luz, todo encaja. Jamie no encontró un juego. Él creó una serie de videos. Usando un motor de juego simple, o tal vez solo editando video, fabricó la versión suave. Él mismo investigó y añadió los clips de audio de Manson y las estaciones de números. Él mismo eligió las imágenes perturbadoras de Jimmy Savile y Tsutomu Miyazaki. No era un juego, era un performance diseñado para ser viral. La historia del suscriptor que le envió el enlace de la Deep Web. Una mentira para construir la mitología. Su negativa inicial a compartir el enlace. Una táctica de marketing para aumentar la demanda. El enlace Onion falso al final. El clímax de su ARG, diseñado para frustrar a la gente y mantener el misterio. Jamie no era un jugador de terror, era un titiritero, y estaba funcionando a la perfección. Su canal estaba explotando en popularidad, pero cometió un error de cálculo fatal. Subestimó a su audiencia, subestimó el poder de 4chan. Él construyó una jaula ficticia y la llamó Sad Satan. La mostró al mundo, presumiendo del monstruo imaginario que había dentro. Pero entonces, un troll anónimo de 4chan miró la jaula vacía, sonrió y decidió poner un monstruo real dentro. El troll de 4chan, el verdadero CK de esta historia, probablemente no tenía conexión con Jamie, simplemente vio una oportunidad dorada. Tomó la estética que Jamie había popularizado, los pasillos, el audio, y la usó como caparazón para sus propios fines sádicos. Creó el clon, un juego que sí funcionaba, un juego que era malware, y lo más terrible de todo, un juego que contenía material que no solo era perturbador, sino activamente criminal. Esta es la verdadera tragedia de Sad Satan. El hoax de Jamie se convirtió en el vehículo perfecto para un crimen real. El troll de 4chan ni siquiera tuvo que inventar la mitología. Jamie ya había hecho todo el trabajo de marketing por él. El troll solo tuvo que entregar el producto real que Jamie había prometido falsamente. Bajo esta teoría, la desaparición de Jamie de Internet tiene mucho más sentido. No fue arrestado por crear el clon, fue aterrorizado por él. El hombre que gritó «¡Lobo!» se encontró cara a cara con uno. El juego ficticio que inventó para ganar suscriptores se había manifestado en el mundo real como un paquete de malware y pornografía infantil que llevaba su marca. Su nombre, Obscure Horror Corner, estaba ahora inextricablemente ligado a un delito federal. Por supuesto que desapareció, borró sus cuentas, apagó su computadora y corrió, esperando que el monstruo que ayudó a crear no lo siguiera a casa. El legado de Sad Satan, por lo tanto, es doble. Es la historia de un engaño de Internet que salió perfectamente bien y luego catastróficamente mal. Pero el misterio no estaba resuelto, porque si Jamie no era ZK, ¿quién era? ¿Quién fue la persona en 4chan que empaquetó tanto horror en un archivo ejecutable? Durante años, ese fue el verdadero misterio sin resolver, hasta que un nombre emergió. Un nombre que no provino de una investigación críptica en la Deep Web, sino de los registros públicos de la corte. Un nombre llamado Gary Graves. Se alegó que él era el creador de la versión clon, y que a diferencia de Jamie, él sí fue arrestado.
La mitología del troll anónimo de 4chan se desvanecía, reemplazada por la triste y sórdida realidad de un criminal común. Pero, ¿era esto cierto? ¿O era solo otra capa de desinformación en un caso construido enteramente sobre ella? El nombre de Gary Graves es la pieza final de este rompecabezas, y como todas las verdades en este caso, es deprimente y sórdida. Graves no era un hacker enigmático, no era un artista del performance. Según las acusaciones que surgieron en los foros, era simplemente un hombre involucrado en la posesión y distribución del mismo material vil que se encontró en el clon de Sad Satan. La teoría es que él, o alguien como él, era el troll de 4chan. Él era ZK, no por un deseo de crear un misterio, sino porque el hoax de Jamie le dio la tapadera perfecta para diseminar material ilegal, ocultándolo a plena vista como un juego de terror maldito. Esta revelación es el verdadero final de Sad Satan. Es el momento en que la niebla del misterio se disipa y revela la forma fea y banal de la maldad humana. No había demonios digitales, no había un hacktivista justiciero. Solo había un creador de contenido hambriento de fama y un criminal que vio una oportunidad. Así que, después de años de investigación, aquí es donde nos deja el laberinto. No hay un Sad Satan, hay dos. El primero es el Satan ficticio, la creación de Jamie, un juego de realidad alternativa, ARG, brillante pero imprudente, diseñado para hacer viral un canal de YouTube. Fue una obra de teatro. Jamie fue el director, el escritor y el actor principal. Fabricó los videos, inventó la mitología de la Deep Web y mintió a su audiencia, todo por vistas. Su juego, el de los pasillos vacíos y el simbolismo sutil, nunca estuvo destinado a ser jugado. Era solo una película que pretendía ser un juego. Su creador desapareció, no porque lo atrapara un fantasma, sino porque se convirtió en el cómplice involuntario de un crimen real. Luego está el segundo, el Satán real. Este es el clon de 4chan. La creación de ZK, que ahora parece ser un alias para alguien como Gary Graves. Este juego no era arte, era un arma, un paquete de malware que contenía crímenes reales. Su creador no buscaba fama, buscaba infligir daño y, quizás, distribuir contrabando digital. Este es el juego que se volvió infame, este es el juego que justificó el pánico. La ironía final es escalofriante. Jamie mintió y dijo que encontró un juego maldito en la Deep Web. Un troll de 4chan escuchó esa mentira y, usando el contenido real de la Deep Web, creó el juego maldito que Jamie solo había imaginado. El hoax se convirtió en profecía. Jamie invocó un demonio que no creía que existiera y este apareció. Hoy, el canal Obscure Horror Corner sigue en pie, pero está en silencio. Es un cementerio digital, un monumento a Jamie y su ambición. Su último video, la parte 5 con el enlace falso, es el epitafio de un hombre que voló demasiado cerca del sol oscuro de Internet y se quemó. Sad Satan ya no es un archivo que se descarga, es una historia, un mito fundacional de la era oscura de Internet. Nos enseñó que la línea entre un creepypasta y la evidencia de un crimen es aterradoramente delgada. Que el verdadero horror no son los fantasmas en el código, sino las personas reales que escriben ese código. El juego nunca fue sobre pasillos oscuros o sonidos distorsionados. Fue sobre un vacío de curiosidad y miedo que Jamie creó. Y en la oscuridad de Internet, si creas un vacío lo suficientemente grande, nunca sabes qué es exactamente lo que vendrá a llenarlo.